Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos, 2 en punto, y comenzamos una nueva mirada financiera aquí en Radio Infinita, en este miércoles 5 de octubre de 2016, hoy acompañada de Alejandro Alarcón, economista y profesor de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, Paulina, buenas tardes. Feliz nuevamente estar aquí con todos nuestros auditores, ¿no? Y auditoras. Por supuesto. Hoy día es día de IMASEC, tenemos que comentar, bastante más alto de lo previsto. Empezó la primavera. ¿Cómo que empezó? Porque según el ministro de Hacienda. Hacienda, sí. Exactamente. Empezó la primavera y le contestó de inmediato el presidente de la CPC con respecto a estos exiguos brotes verdes, que había que cuidarlos, que había que regarlos, que había que mantenerlos. Bueno, vamos a hablar de eso todo a partir de este IMASEC de 2,5%, más alto del que tú habías previsto, Alejandro. Sí. Habíamos conversado en este programa de un 2%. Vamos a estar analizando eso y mucho más, también una mirada a lo que sucede en Europa. Se entregó el PMI final, tenemos noticias, también yo creo que comentemos el outlook que hace el FMI con respecto a la economía global y también con respecto a la economía nacional. Pero antes, lo que esperan nuestros auditores, cómo han estado las bolsas, y comenzamos con Asia. El Nikkei avanzó en el día de hoy un 0,5%, el Hang Seng también arriba un 0,42%, Shanghái también arriba un 0,27%. ¿Qué pasa con Europa? La verdad que la bolsa, salvo la española, está toda la baja hoy día en la zona euro. IBEX 35, porque es el que está en azul, un 0,11% arriba. El FTSE 100 de Londres un 0,58% abajo, el CAC 40 de París también un 0,29%, el DAX alemán un 0,32%. En Estados Unidos está subiendo la bolsa en el día de hoy, el Dow Jones lo hace en un 0,68%, el Standard & Poor's en 0,52% y Nasdaq 0,72%. ¿Qué pasa con el IPSA a nivel local? Está subiendo la bolsa en un 0,26%, el IXPA, y también el IPSA sube un 0,26% y el IXPA lo hace en un 0,25%. Sigue cayendo el cobre de la Bolsa de Metales de Londres en el día de hoy, lo hizo en un 0,27%, llegando a $2.16 la libra contado grado A. ¿Y qué pasó con el dólar? Tuvo una tercera jornada de alza. Tenemos hoy día valores, por ejemplo, de 665,2 vendedor y 665 comprador, es decir, 2 pesos más que el cierre del día de ayer. Recuerda que nos puede escuchar online en www.infinita.cl, nos puede escribir a través de Twitter, @InfinitaFM. Partimos por el principio, yo creo, con esta cifra de IMASEC, que es muy importante, el mes de agosto. Recordemos que siempre el IMASEC está 2 meses desfasado, 2 meses atrás, y tenemos que sorprende al mercado en un 2,5%. También se moderan los riesgos de recesión, porque si se analiza mes contra mes, se rompió la tendencia, ¿no es cierto?, que había tenido a la baja y subió un 0,4%. Sí. El desestacionalizado. Exactamente. Bueno, yo creo que hay que ser muy prudente en las expresiones que uno puede tener de optimismo, ¿eh? No quiero tirarle la oreja a nadie. Hemos tenido experiencia con otras analogías con la naturaleza, brotes verdes, y ahora estamos con el clima, ¿no es cierto?, con la primavera. Yo veo todavía la primavera con bastantes nubes, ¿eh? Porque puede dar el argumento. En primer lugar, hay un aumento que se explica por estadística, que nunca ha sido una buena explicadora de lo que pasa en la economía. Tuvimos un día hábil más, y los días hábiles son 0,5 o un punto más que tú tienes que sumarle al ciclo económico, digamos, a la tendencia. No a la tendencia, a la velocidad que lleva el ciclo. Y por lo tanto yo sería muy prudente, porque yo creo que seguimos estancados. Es decir, seguimos en una meseta del 2%. Ayer nomás el Fondo Monetario Internacional dijo que este año la economía chilena iba a crecer unos 7. Y el próximo año un 2. Y el próximo año un 2, que coincide conmigo. Pero ni siquiera hablamos por teléfono, coinciden. Pero el mismo outlook que hizo en el mes de abril, en eso estuvo más o menos parecido. Lo que sí creció fue la estimación de desempleo, que si bien había hablado un 6,8% para este año, ahora la subió para el 2016 en un 7%. Claro, yo creo que anda bastante predictivo el Fondo Monetario, y además ya que me das la oportunidad, Paulina, de hablar de la tasa de desempleo,
Yo sigo preocupado porque una parte importante de la tasa de desempleo en 7%, alrededor del 7%, se explica por el famoso cuenta propia. 5,5%. Que creció 5,5%, pero sin embargo el empleo asalariado casi 0%. Entonces yo hago un llamado a todos y todas a que no nos sigamos mirando el ombligo y reconozcamos la realidad. La economía va a volver a ritmo de crecimiento más importante cuando vuelva a crecer la inversión. Por tercer año consecutivo, la inversión va a ser negativa, va a caer la tasa de crecimiento. ¿Para qué hablamos de la productividad? Que hace 15 años cero negativa. Entonces, no se trata de ser pesimista, no se trata de ser voluntarista, se trata de ser realista. Vámonos al doble clic sobre esta cifra de 2,5 en el IMASEC. Tú mismo lo decías, hay un día hábil más con respecto a agosto del 2015. Y también están las cifras desestacionalizadas que muestran un crecimiento de un 0,4%, fíjate, tras ubicarse los meses anteriores en un 0 y un 0,1%. El repunte del sector manufacturas, que según el INE mostró un incremento de 2,4%, finalmente mostró un repunte en la actividad no minera del mes. Los riesgos asociados entonces a una recesión técnica, es decir, 2 trimestres consecutivos de contracción económica, se moderan con el positivo crecimiento del producto en el mes de agosto. Expliquemos eso. Exacto. El índice desestacionalizado es lo mismo que medirle la velocidad a un auto. O sea, cuando sale 0, quiere decir que el auto está parado. Cuando sale negativo, el desestacionalizado significa que el auto va para atrás. Y cuando sale 0,4, quiere decir que aceleró un poquito. Tampoco, no nos miremos el ombligo. No está acelerando tampoco en forma impresionante. Y por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos. Vamos a mirar el de septiembre. Veamos el índice de septiembre y veamos si tenemos algo en la tendencia que esté acelerando con más fuerza. Pero tengamos cuidado con tratar de alentar expectativas que después no se cumplen. Porque mi abuelita decía que eso se llama la gata capá. Nos va a salir la gata capá. Y por lo tanto vamos a tener una frustración. Y por lo tanto yo creo que todavía la economía está estancada y la condición básica para salir de ese estancamiento. Fíjate que el año 17 y el año 18 yo también estoy proyectando cercano al 2%. No es recesión, como muy bien dice la nota que tú tenías ahí. No es recesión porque para que haya recesión tienen que ser 2 trimestres consecutivos. Exacto. De crecimiento anualizado negativo. Lo único que llega a salir uno negativo en un trimestre y se prenden todas las alarmas. Yo he visto varios países en esas situaciones y realmente se prenden las alarmas cuando hay un trimestre negativo. Pero seamos realistas, no estamos con posibilidades ciertas de que la economía se recupere porque yo no veo que cambie la trayectoria de inversión y menos la productividad. Hablemos de la trayectoria de inversión y de los proyectos que se van o que se están desarrollando. Y un punto importante de eso, lo que viene, lo que presentó el ministro de Hacienda, está bien activo en entrevistas al ministro de Hacienda. Hoy día lo entrevistaron en otra radio, habló y hizo esas precisiones que en el fondo fueron contestadas de inmediato por el presidente de la CPC, Alberto Salas, cuando dijo que si bien calificó como una noticia positiva el IMASEC de agosto dado a conocer este miércoles, pidió, la verdad, que dijo que había que actuar con moderación con respecto a esa cifra. Y quiero irme al tema inversión. Yo creo que es fundamental eso y cómo la inversión en aspectos tan importantes como la infraestructura, hay un debe que debemos hacernos cargo, porque esa es una manera de reactivar la economía. Lo hemos dicho en muchos programas que una manera de reactivar la economía tiene que ver con un aporte importante en el desarrollo de infraestructura. Por supuesto. Yo creo que es el reflejo de que la política monetaria no puede hacer mucho más, no solo en Chile. Porque si uno analiza las tasas de interés reales en Chile, ¿cómo es la tasa de interés reales? Es la nominal, por ejemplo, el Banco Central la tiene en 3,5, menos la inflación esperada 3, te da 0,5. O sea, la tasa real es la que importa, la tasa de interés real es la que importa para el consumo y la inversión, está realmente baja. Es realmente una tasa baja. O sea, está casi en los mismos niveles que Estados Unidos. Por supuesto. Entonces, porque en Europa y en Estados Unidos las tasas incluso son negativas. Está la tasa de interés negativa, que es un problema, podemos hablar un poquito más adelante de cómo afecta eso a los bancos. Pero en definitiva, la política monetaria no tiene más espacio. ¿Qué es lo que están diciendo muchos intelectuales, connotados economistas, como Larry Summers, por ejemplo? Que llegó el momento de utilizar la política keynesiana en un sentido estilizado. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué significa eso? Eso significa que hay que invertir en infraestructura, pero a través de concesiones, que sea el sector privado
el que lleve a cabo esos proyectos para garantizar la productividad de los proyectos y al final con eso aumentar el valor. El presidente Lagos lo dijo muy claramente en una presentación que tuve la oportunidad de asistir. Las concesiones, en primer lugar, no son privatizaciones que tanto miedo le tiene la gente de izquierda y los socialistas. Las concesiones aumentan el valor del patrimonio estatal. Las carreteras, por ejemplo, valen mucho más ahora con concesiones que lo que era en el pasado. Por lo tanto, lo que ha hecho el Estado es optimizar el valor de su cartera de carreteras. Y es lo que hay que hacer. Bueno, eso se puede hacer con puertos, con puentes que no se caigan, con hospitales. Hay una serie y ahí se soluciona temas que están un poco el Estado al debe. Hemos visto, ¿no es cierto?, la carencia de hospitales que hay, cómo se logra una atención que no es la digna para una persona que necesita atención médica, y eso por una falta de hospitales, de falta de infraestructura. Si Chile nos comparamos con otros países de Latinoamérica, eso es una realidad. O sea, si uno se compara con Brasil o se compara con Perú, Chile tiene un desarrollo de infraestructura muy, muy importante. Yo sé que es un concepto que impulsó el expresidente Ricardo Lagos. Entonces, obviamente, pero también es un país que sigue extendiendo, seguimos creciendo, siguen creciendo las ciudades, y uno mismo ve en Santiago, por ejemplo, también en regiones, mucho más, pero por ejemplo en Santiago, que muchas veces están las vías totalmente colapsadas, que estamos tratando de pelear con la restricción vehicular o con la contaminación, restringiendo el número de autos catalíticos, que son medidas que, si van a ayudar, bienvenidas sean. Sí, pero van a ayudar a vender más catalíticos. Pero es que esa es la segunda beta, esa es la segunda pata. Mira, de Paulina, cómo se evalúa, de cómo se mira. Y otro de los temas que a mí me gustaría que también dentro de lo que estamos hablando de la inversión, estamos hablando también de otros sectores que son importantes, pues ya terminó el superciclo del cobre. Por ejemplo, lo dijo claramente en su exposición el ministro de Hacienda cuando habló en el Congreso. Él habló que el superciclo del cobre había finalizado y que este era el minuto en que otros sectores, y lo hemos visto también, lo vamos a ver en Europa y en Estados Unidos, de sectores como los servicios, tenían que tener un real impulso en la exportación de inteligencia, en la exportación. Y servicios financieros, y bien regulado. Mira lo que ha terminado este tema de los servicios financieros, con gente que vive en la isla de Malta mientras ha estafado a miles de chilenos aquí en Chile. Eso no puede ser en un país que se está desarrollando. Yo estoy por los servicios financieros, pero por favor, mejoremos la regulación y la supervisión. Bueno, pero no me quiero ir del tema. Yo creo que llegó la hora que empezamos a invertir más por parte del sector público, pero en concesiones. Eso está claro. Eso va a tener que hacer Europa, eso va a tener que hacer Alemania, hasta Estados Unidos, porque las tasas de interés ya no están disponibles para seguir expandiendo la economía. Llegaron a cero, en la práctica están en cero. Y por lo tanto, es la oportunidad además para que el sector privado con tasas muy bajas financie las concesiones de infraestructura en el largo plazo. Bueno, y también ahí tenemos otro tema, que el Estado, lo ha dicho el ministro de Hacienda, no se puede seguir endeudando, no puede seguir gastando más de la cuenta, porque tiene que estar, ayer veía reporte, incluso el ministro habló ante las calificadoras de riesgo, es muy importante, y todo este esfuerzo fiscal se tiene que plasmar, por ejemplo, en, como tú dices, una buena asociación con el sector privado. Así es, y lo que dice el ministro es tan cierto, que al final tú terminas en este paradigma que la solución de verdad es que la economía crezca. Si la economía no crece, no solo no se van a generar ingresos tributarios, sino que vas a limitar severamente la posibilidad de expandir a través de gastos públicos en infraestructura, inversión pública en inversión, porque al final, si no crecen los ingresos y crecen los gastos, aunque sea en inversión en infraestructura, que es una parte del gasto público, vas a terminar endeudándote, que puede causar serios daños a la economía también. Bueno, eso con respecto a la economía local. El próximo viernes también vamos a tener cifras en nuestro país. Vamos a tener el IPC. Se habla de un IPC cercano al 0,6, 0,7. Sí, yo tengo 0,6. Septiembre siempre es un mes que tiende a tener una estacionalidad mayor. Y creo que esta vez va a ser 0,6. Y creo que octubre va a ser 0,4. Entonces, toda la presión que recibía el Banco Central para bajar las tasas de interés se va a diluir. Porque en 2 meses vamos a tener un 1% de inflación. Eso yo estoy viendo en octubre un 0,4. Y como en septiembre tendríamos 0,6, tendríamos 1. Vamos a tener muy bajo en noviembre y diciembre.
vamos a terminar cerca, pero ojo de repente con los meses que salta la inflación. Hay que tener mucho cuidado con eso. No te terminé, quiero cerrar el ciclo de hablar sobre la economía local, porque después en la segunda parte del programa vamos a dar una mirada a la economía internacional. ¿Qué te pareció el presupuesto y las señales que dio el ministro de Hacienda? No lo conversamos. A mí me parece muy bien. A mí me parece que el ministro de Hacienda ha logrado presentar un presupuesto de la nación que es realista, que refleja. Yo tenía calculado 2.8 como una expansión que es consistente con llegar al balance estructural, que es muy importante por los inversionistas extranjeros, por las calificadoras de riesgo. Pero al final uno llega a la conclusión que detrás está la presidenta de la República, ¿no? ¿Para qué estamos con cosas? Si la presidenta de la República no hubiera apoyado a Valdés, se lo come una serie parlamentaria de la nueva mayoría. Por lo tanto, no es que le quiera dar el crédito a la presidenta. Yo creo que es una señal buena que la presidenta comprende, porque ella lo anunció en cadena de redes, de medios de comunicación. Exactamente, el día antes, el día si jueves de la noche. Apoya a Valdés, quiere decir que le está creyendo a Valdés, y en buena hora que le crea a Valdés, porque si no, vamos a reventar. Bueno, eso con respecto a la economía local, yo creo que es importante, hacemos una pausa y luego nos vamos a centrar en lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Estados Unidos, porque hoy día se dieron a conocer nóminas de empleo en el sector privado, también tenemos el déficit comercial de Estados Unidos y también tenemos los PMI. Pero antes vamos a hacer una pausa, Alejandro. Yo les quiero hablar de liderazgo, que es la capacidad de tomar la iniciativa de llevar adelante los desafíos incentivando a los demás. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. El leopardo puede saltar hasta 10 metros de distancia y pese a su tamaño, supera los 60 kilómetros por hora en carrera. Eso es agilidad. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y esa es nuestra naturaleza. Por eso llevamos más de 80 años junto a nuestros clientes demostrando nuestra agilidad. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. 2:17, estamos de regreso aquí en Mirada Financiera conversando con el economista Alejandro Alarcón. Alejandro, vámonos al mundo, ¿te parece? Vámonos a la zona euro, porque hoy día se dio a conocer el PMI compuesto final del mes de septiembre, que se mantuvo sin cambios en 52,6 respecto al dato preliminar, aunque el índice manufacturero se corrige a la baja y el de servicios se corrige a la alza. Bueno, la verdad, este resultado es el menor valor en 20 meses. Siempre hay que poner la noticia dentro de un contexto, liderado, por supuesto, por un menor crecimiento en los principales países de la región. ¿Quiénes son los principales países? Alemania y también países como Italia y España. Italia se le abre un mes muy, muy complicado para Matteo Renzi. Italia. Italia, ¿qué dije yo? España. Perdón. Bueno, España también está complicado, sí, pero es Italia la que tiene este referéndum. También durante esta semana comenzó el día domingo en la noche, cuando Theresa May, ¿no es cierto?, habla de esta reactivación finalmente de la salida del Reino Unido de la zona euro. Se bajó mucho la libra. Y también hoy día el Financial Times tiene, que tú mismo me lo mostraste porque eres asiduo lector del Financial Times, que habla sobre la elección de Estados Unidos y el Brexit como la verdad que las mayores amenazas al crecimiento mundial. Y es un análisis que también hace el Fondo Monetario. Mira, yo te digo que el Brexit va a producir problemas en la economía mundial, eso no cabe duda. Lo que interesa a Theresa May es el viejo cuento del gato pardo. Nada cambia, pero cambia. Puros gatos me has traído hoy día en el programa. Sí, el gato pardo, porque es una novela famosa. Pero lo concreto es que los inversionistas están saliendo o tienen planes de salir de Inglaterra y del Reino Unido en diversos sectores, desde inmobiliario, servicios financieros, andan buscando una sede nueva. Esto va a tener un tremendo impacto y por lo tanto va a tener impacto en la economía mundial. Es el primer problema que tiene Europa. Europa con este Brexit ha sido sacudida.
Porque van a tener que ajustarse y créeme que se parece mucho a lo que pasó el día siguiente que llegó el representante al Parlamento Europeo, el representante del Reino Unido. Fue un abucheo que yo no lo había visto en mi vida en Europa, porque esas cosas no se ven en Europa, no se ven esas muestras de antipatía, no se ven. Son mucho más formales. Son más formales, pero realmente Europa le va a cerrar la puerta a Inglaterra y eso va a tener efecto. Eso yo estoy seguro que va a ocurrir. Y el otro problema son los bancos. Ya tuvimos la semana pasada un episodio con el Deutsche Bank. Fíjate que el Deutsche Bank cayó 14% en 2 días la acción, que es una cosa tremenda. Pero ya el fin de semana lo estaban arreglando. Dicen que el propio Obama llamó a Merkel por teléfono para decirle que tenían que llegar a un acuerdo por la famosa multa que empezó a generar este problema de los 14 mil millones de dólares. Exacto. Y parece que están llegando a 5 billones en el acuerdo. Se especulaba que se podría llegar a la mitad, pero acuérdate que los 16 o los 14 mil millones de dólares eran la capitalización casi completa del banco. Entonces los bancos en Europa están complicados por una razón fundamental: las bajas tasas de interés. Los spreads en Europa, en general, en los bancos son incluso cero o incluso negativos. La tasa de interés que se le paga a los ahorrantes es negativa. O sea, la gente prefiere dejar la plata en la casa porque no le pagan los bancos. Entonces, esto está produciendo un achicamiento de márgenes y obliga a los bancos a ser extremadamente prudentes con la plata que prestan. Y por lo tanto, la economía... Y así si no prestan plata, ¿qué pasa? No se produce la reactivación de la economía. Acuérdate que incluso el Banco Central Europeo decidió prestar plata directo. ¿Te acuerdas que se le criticó mucho a las empresas para un poco agilizar este estancamiento que estaba mostrando la zona euro? Veíamos hoy día los PMI que si bien muestran algunos, pongámonos primaverales, algunos brotes verdes. Igual es un crecimiento muy por debajo de su potencial y también estamos hablando de una inflación que también es muy baja. Es muy baja. Entonces lo que tienen que hacer en Europa es ver cómo van a solucionar el tema del bajo rendimiento de los bancos, porque los bancos son el pulmón de cualquier economía. Si los bancos no van bien, la economía no va bien. Por eso que en este país, desde la gran crisis de 82-83, lo único que vimos, reforma, mejoramiento del sistema bancario. A mí me tocó vivir esa época. Yo lo voy a dejar por escrito. Estoy escribiendo un libro sobre eso. Bueno, y vemos también el sistema bancario chileno, que es muy sano con respecto a... Así es, pero necesita reformas, Paulina. Sí, es un tema. Necesita reformas. Acá se ha hablado mucho de la reforma del mercado de capitales, de la reforma de la ley de banco. No se ha hecho nada. Y no se ha dicho nada respecto de todas estas entidades informales que están provocando mucho daño en los ahorrantes de montos importantes en Chile. Y también que le hace mucho daño también al sistema formal. Y a la reputación. A la reputación del sistema financiero que, como diría tu abuelita, no tiene ningún pito que tocar. No, pues entonces claramente aquí hay que hacer un trabajo estratégico para una vez por todas separar la paja del trigo, ¿sí? Acá no se está separando la paja del trigo. De repente aparecen. Poniendo justos por pecadores. Justos por pecadores y un montón de cuentos más. Pero en definitiva, aquí hay gente que ha estafado a miles de chilenos y algunos de ellos siguen en vacaciones en lejanas islas en Europa. Europa, Rumania, por ahí. También hay, aunque entre Malta y Rumania, yo prefiero Malta. No sé, no conozco ninguno de los dos. Así que Malta es bonito, no tiene un clima. Rumania fue un país de la cortina de hierro y que ha progresado un poco y lo único que le queda es la belleza a sus mujeres. Bueno, vámonos al sector privado en Estados Unidos, que hoy día se entregó esta encuesta ADP, que es siempre es un reporte privado que da luces de lo que es el reporte que se va a entregar el día viernes, y la verdad que no estuvo nada bueno, Se crearon 154.000 empleos en septiembre, menos de lo previsto por los analistas. Habla, por ejemplo, 166.000 puestos de trabajo.
era lo que se proyectaba, y la verdad que estos 154.000 fue bastante más bajo de lo esperado. Vamos a ver lo que se publica el día viernes por el Departamento de Trabajo en Estados Unidos. Son las nóminas no agrícolas. Es muy importante esta cifra porque es el empleo privado, el principal motor en la economía estadounidense. En todo caso, el mercado hoy día está reaccionando positivamente. Yo vi a Wall Street arriba. Sí, está arriba Wall Street. Está arriba Wall Street, sí. Así que bueno. Bueno, también ha sido una semana en la cual se ha hablado sobre que la importancia de aumentar las tasas de aquí a diciembre. Lo han dicho distintos personeros de la Fed, que es distinto a cómo actúan los personeros de aquí del Banco Central, porque aquí ellos siguen una misma línea, hay una sola voz allá. Que son más también, pues son 17. Yo sé, pero ellos hablan como, no sé si a mí me parece bien que existan en el fondo, está bien, en las reuniones internas, que digan lo que quieran, pero cuando se está hablando de una sola voz, que es la voz de la Fed, el lenguaje tiene que ser el mismo. Por supuesto. Esa es mi opinión. Mira, lo que pasa es que eso un poco recoge el espíritu federalista de Estados Unidos, porque muchos miembros de la Fed son presidentes de bancos centrales de estados. Entonces por eso se arrancan un poquito más. Acá son 5 consejeros que son básicamente miembros de un directorio que es independiente, que es el Banco Central, y que son elegidos al final y ratificados por el Parlamento de la Nación. Pero tiene y una cosa buena, que el Banco Central es independiente. Bueno, Estados Unidos también. Pero yo creo que lo de las tasas de interés va para una subida ya en diciembre. Me la juego por diciembre. Yo tengo apuestas incluso. Sí. Que en diciembre van a subir las tasas de interés, porque lo que sigue detrás de todo esto es que hay siempre temores que haya una burbuja financiera en el precio de los activos, y yo creo que eso es muy peligroso. La última burbuja financiera que explotó terminó en la gran recesión del año 2009 y fue la caída de Lehman Brothers. O sea que eso no se debe olvidar nunca. Fíjate que en un día de hoy se conmemora los 5 años de la muerte del creador de Apple, de Steve Jobs. Y se hace una analogía de lo que está pasando con la empresa. Desde el punto de vista financiero, por ejemplo, esta marca de la manzana no se puede quejar, ¿no es cierto? Su beneficio neto alcanzó los $53.000 millones en este ejercicio, que cerró a fines de septiembre de 2015, y su volumen de negocios fue de $234.000 millones. Estas cifras obviamente que se han multiplicado desde el último año del reinado de Steve Jobs. Pero obviamente, ¿qué pasa con la capitalización bursátil? ¿Qué pasa con el futuro de esta marca que cada vez, ¿no es cierto?, está integrando a su iPhone, a su dispositivo, una cantidad de más aplicaciones? Ahora tiene los audífonos, tiene una serie, Sí, pero también son aplicaciones, son software, que lo que ha tenido mucho éxito en Apple es la parte de la música, el iTunes que le llaman. Con eso ha generado unos ingresos impresionantes, y se lleva por delante a otras compañías como Spotify y otras que... Yo estoy en Spotify, todavía no me integro a los canales de la música. ¿Tú lo ves como una acción interesante? Sí, Apple? Yo creo que sí. ¿Tiene perspectivas de avance? Yo creo que sí, y yo creo que ellos tienen algo que se lo quisieran muchas compañías. Tienen una capacidad de innovar y una capacidad de crear, que es el legado de Steve Jobs. Steve Jobs tenía una frase. No tienen miedo de equivocarse, porque sí se han equivocado. Se han equivocado, pero Steve Jobs decía, lo que pasa es que la gente no sabe lo que quiere y tenemos que mostrárselo. Esa fue la frase favorita. Y por eso él, cuando inventó el Mac, ya había sido inventado, pero le ponía un cambio, algo. Después inventó el iPad, ya había sido inventado, pero él le ponía algo. Bueno, después, pero ahí está la clave de la innovación. Es la innovación. Alejandro, la clave es de la innovación. La innovación no es crear algo nuevo, sino es que dar un giro distinto. Agregar y eso es lo que valor. Agregar valor, mostrar una visión distinta, mostrar un servicio distinto, mostrar una forma de hacer las cosas distintas. Yo creo que esa es la clave de la innovación. Y eso es lo que vale, eso es lo que le da el valor del mercado. Y por eso que la gente paga agregar valor. Eso debería apuntar Chile. Cuando tú hablabas de los servicios, eso. Servicio es la búsqueda de agregar valor a través de cambios que a veces son pequeños, pero que introducen un valor que ven los clientes de las marcas o de los productos o de los servicios que se están adquiriendo en el mercado. Fíjate que quiero volver a nuestro país porque vuelve un viejo crack. Renuncia el presidente de Fede Fruta tras 5 meses en el cargo, y Luis Schmidt vuelve a asumir el cargo luego de 10 años. Sí. Eso me acuerda un titular que salió en la época de Pinochet,
cuando sacó a todos los Chicago Boys y el titular de la tercera era salen Chicago Boys, entran los viejos cracks. Bueno, aquí no están sacando los Chicago Boys, pero claramente los viejos cracks siempre son demandados. Fíjate que Will Smith estuvo de embajador de Chile en China por 4 años. También dirigió la Fede Fruta entre 1997 y 2016. Y fue presidente. Pero en 2006. Fue presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura y miembro de su comité ejecutivo. Lo conozco mucho, así que le mando un saludo a Lucho Schmidt desde acá. Chile tiene un desafío para convertirse en potencia alimentaria. Yo creo que cuando se habla de la nueva fase exportadora de nuestro país, a lo mejor por ahí está. Por ahí está también. A lo mejor hizo muy buenos enlaces o muy buenos contactos en China. Son 1.300 millones de habitantes. Por lo tanto, hay mucha gente la que podría comer más fruta chilena. Exactamente. Alejandro, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado el día de hoy. Gracias, Paulina. Abrazos, besos a todos y todas. Nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.